Buenos días, mi nombre es Diana Constanza Ramírez, soy psicóloga y creadora de la página Compatible con mi Amor. Hoy estamos con el doctor Jorge Eslava Cobo, neurólogo, pediatra, director del Instituto Colombiano de Neurociencias y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Doctor Eslava, muy bien. ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. Muchas gracias, mi doc. Bueno, mi doc, pues para iniciar y como para contextualizar un poco, pues como vamos a hablar sobre las trisomías 18, me gustaría saber, ¿qué es la trisomía 18 o síndrome de Down? Construir un bebé en el vientre materno es un proceso de enorme complejidad, pero absolutamente increíble el milagro de la vida que es construir un bebé. En ese proceso pues pueden ocurrir muchas cosas, y algunas de las cosas que pueden ocurrir no necesariamente son buenas, y pueden terminar en situaciones desafortunadas. Una de las tantas es la que se conoce como el capítulo de las trisomías, en donde en el material genético que trae todo bebé, que son unos pares de cromosomas, un cierto número de pares de cromosomas, hay uno que en vez de ser par, son tres, y por eso se llama trisomía. Hay varias trisomías, no hay una sola, y una de las trisomías es la trisomía 18. Como ocurre con las otras, esto lo que hace es que le envía señales equivocadas al bebé en formación, de tal manera que los órganos que debe formar no los hace como usualmente los hace la gente, sino que fruto de esa información equivocada pues puede producir anomalías que se van a reflejar en un panorama muy diverso. Por eso no se puede decir que se caracteriza por 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, porque eso es absolutamente variable. Unos niños tienen unas cosas, otros tienen otras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es compromiso a nivel del sistema nervioso, que puede llevar a dificultades cognitivas o inclusive del desarrollo motor. Por supuesto, dificultades en el nivel del corazón, que puede generar situaciones muy complejas desde el punto de vista cardíaco. Situaciones de la conformación facial, con algunos cráneos un poco prominentes hacia adelante, en ocasiones dificultades visuales, dificultades en la línea media que pueden reflejarse en problemas del tubo digestivo, a veces alto, a veces bajo, más frecuentemente alto, etcétera, etcétera. Y como dije, hay una gama muy amplia, de tal manera que unos niños tienen una cosa, otros niños tienen otra, y no hay, dijéramos, un panorama estándar en esta y en ninguna de las trisomías, y en general en ninguna de las dificultades del desarrollo. En ese orden de ideas, cada uno de nuestros hijos es único, ¿no? Sí, pero no estoy refiriéndome a los niños con trisomía 18, no, me estoy refiriendo a los seres humanos. No hay dos seres humanos iguales. Por alguna razón que evidentemente no tenemos tiempo de elaborar, el siglo XX se enamoró de la concepción de que los niños eran homogéneos. Y pues por supuesto todo el mundo sabe que los niños no son homogéneos, los niños son diversos. Diversos desde todos los puntos de vista, físicos, emocionales, cognitivos, de habilidades. Los niños son diversos. Y en esa diversidad pues hay de todo. Algunas más cercanas a lo usual, otras más lejanas de lo usual, algunas más adaptativas, otras menos adaptativas, pero absolutamente todos, todos somos diversos. Y de eso no se escapan, por supuesto, los niños de trisomía 18. Mi doc, en ese orden de ideas, ¿qué opinión tiene usted con respecto al término incompatibles con la vida? García Márquez escribió en uno de sus libros: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esto viene a cuento porque
pretender pontificar sobre lo que es la vida, y menos aún homogeneizar esa concepción de vida, pues no tiene sentido. No hay ningún asidero para eso. Para empezar, porque todos vamos a morir. Entonces, si yo sigo el tren de tu pregunta, lo que en realidad de verdad es absolutamente incompatible con la vida es la vida misma. Porque no hay ninguna posibilidad de que ninguno de nosotros salga de aquí vivo. Todos saldremos muertos. Entonces, unos se mueren antes, claro, eso sí. Otros se mueren después. Unos se mueren de una manera, otros se mueren de otra manera. Pero la concepción a priori de que esto no es compatible, pues en realidad es una concepción que va quedando atrás. Por otro lado, la tecnología médica progresa, y lo que hace 4, 5, 6 décadas era, comillas, incompatible con la vida, hoy no lo es. Y entonces nos obliga a plantearnos la pregunta, ¿qué queremos hacer? Más que si es compatible o no con la vida. Y eso entonces nos estrella contra otra pregunta, y es, ¿y quién es el que tiene el derecho a tomar esa decisión? Y por más vueltas que uno le da al asunto, termina en el mismo sitio. Y es que con todas las imperfecciones humanas, el que tiene el derecho, en principio, de hablar por ese hijo no nacido, es la familia de ese niño. Y la familia de ese niño se asume que tiene como primer criterio el bienestar de ese niño. Así las cosas, continuar reverberando sobre el término incompatible con la vida, pues tiene de todos los lados posibles. Y eso nos lleva a temas muy complejos, porque del otro lado están temas como la eutanasia, por ejemplo, ¿sí? En donde una persona en uso de sus facultades decide que eso no es vida y no quiere seguir viviendo. Y entonces, de la misma manera que desde el lado de acá, insistir en rotular a alguien de que no puede vivir no tiene sentido, insistir en rotular a alguien del otro lado que tiene que vivir, pues eso cada vez carece más de sentido, y más en la medida en que la medicina moderna ofrece cada vez más herramientas para mantener cosas andando que anteriormente no hubiera sido posible. Ay, me llena mucho de amor escuchar esas palabras, porque creo que muchas de las mamás que apenas recibimos ese diagnóstico nos encontramos como con ese tipo de decisiones que tenemos que tomar, y a veces, pues bueno, ahí vendría la siguiente pregunta: ¿qué le diría usted a los profesionales de la salud, que cómo pueden orientarnos a familias como nosotros, pues precisamente para que tomemos o orientarnos idóneamente frente a este tema? Los trabajadores colombianos de todo nivel, pero especialmente los de niveles más populares, tienen una frase muy bonita. La frase es: póngase la mano en el corazón. Y yo creo que esa es la frase que habría que decirles, o decirnos a nosotros los profesionales de la salud. Póngase las manos en el corazón, y con la mano puesta en el corazón, indague de verdad, qué es lo que está en el fondo del alma de ese par de padres, y hágales caso. Al final del día no hay nadie, no hay ningún médico, no hay ningún juez, no hay nadie que tenga mayor autoridad moral que ese par de padres para tomar esa decisión. Entonces yo le diría eso: póngase la mano en el corazón, indague de verdad, no solamente con una pregunta superficial, pero en el fondo del alma. Tómese el tiempo necesario, no se sienta acosado por el formato que tiene que llenarle a la IPS o a la EPS, no. Tómese el tiempo para indagar de verdad lo que está en el fondo del alma de ese par de padres, y háganles caso. Una vez hecho eso, haga en esas líneas lo que usted tenga que hacer, y usted tiene herramientas en un sentido o en otro. Entonces indague realmente
qué es lo que está en el fondo del alma de esos padres. Empodérelos, hágales entender que su decisión, cualquiera que sea, es correcta. No los culpabilice en ningún sentido, ni para un lado ni para el otro, porque nadie tiene derecho a culpabilizarlos, porque además no son culpables de nada. Entonces, tómese el tiempo para desculpabilizar el proceso, para que dentro del dolor, porque hay mucho dolor involucrado, dentro del dolor puedan tomar la decisión que consideren más sensata para su bebé, para ellos mismos, para su familia, para el hoy y para el mañana. Y háganles caso, y hágalo bien hecho en cualquier sentido. Ay, Nido, estoy muy conmovida. Recuerdo el día que recibí ese diagnóstico, esos silencios en la ecografía, que salí de ahí y creo que de las primeras personas que llamé fue al doctor para contarle lo que me estaba pasando. Y el doctor me dijo unas cosas muy sabias y me gustaría, ¿qué le diría usted a una mamá que acaba de recibir ese diagnóstico? Lo mismo. Primero, tómese el tiempo para serenarse, es un golpe muy duro. No salga corriendo a tomar una decisión en ningún sentido o en otro. Tómese el tiempo para asimilar el golpe, es un golpe. Y como todos los golpes, pues hay que asimilarlo, eso lo saben bien los boxeadores, por supuesto. Y una vez que crea que lo ha asimilado todo lo que se puede, junto con su pareja, siéntense y piensen en ese bebé, en ese hoy y en ese mañana. Y tomen la decisión que ustedes consideren que mejor consulta los intereses de todos. Y una vez la tomen, apéguense a ella. Porque siempre habrá una opinión en un sentido o en otro, siempre habrá otra cosa a considerar, siempre habrá si hubiéramos hecho, si no sé qué. Y por encima de todo, no se culpabilicen. Ustedes no son culpables de nada. Ese bebé no tiene eso por culpa suya. Eso no es su responsabilidad. Hay cosas que pasan en la vida y ya, ¿sí? Y cualquiera que sea su decisión, si usted la tomó de esa manera, pues apéguese a ella. Y ya apegado a ella, viva con ella. Le va a doler, en un sentido o en otro. Claro, esas no son las decisiones que pasan sin cicatrices, no, eso duele, ¿sí? Cuide su pareja, cuídense los dos, cuídense mucho. Es muy difícil, como pareja, sobrevivir a una situación de esas. Cuiden sus otros hijos, ellos también cuentan, ellos también tienen su angustia, ellos también se hacen preguntas. Entonces cuídenlos muchos y sigan adelante. Doc, ¿qué le espera a estas familias? ¿Qué le espera cuál es el panorama, tanto para el niño y para la familia? De entrada, les esperan tiempos difíciles, claro, sería iluso decir lo contrario. Pero en ese sentido la crianza es difícil para todos. Yo vivo todos los días entre padres que tienen niños con variables grados de dificultad, o algunos que ni siquiera tienen dificultades, pero que se les han ido construyendo dificultades, y para todos la crianza se vuelve en ocasiones difícil, áspera. Entonces, dificultades en la crianza hay para todo el mundo, sin lugar a dudas. Para padres en este tipo de situaciones las dificultades pueden ser más grandes, sin lugar a dudas, ¿sí? Y les pueden esperar tiempos que los van a probar de verdad, que van a sacar de ellos lo mejor o a veces lo peor que tienen por dentro. Y ya de ahí en adelante, el fiel de la balanza, en realidad, lo determina una sola pregunta. Y la respuesta a una pregunta. Y la pregunta es, ¿los niños son homogéneos o los niños son diversos? Pero el asunto es que a todo el mundo la respuesta le sale fácil, claro, son diversos, eso lo dice todo el mundo. Entonces en el nivel del discurso, pues ya, facilito. El asunto es cuando no es en el nivel del discurso, sino de la realidad, ¿sí? Los padres genuinamente son capaces de interiorizar que los niños son diversos. Los padres realmente son capaces de interiorizar que uno de sus hijos tiene una mirada sobre la vida distinta
de la mirada sobre la vida que tiene el otro hijo, que pueden habitar el mundo de manera distinta, que pueden encontrar gratas cosas que el otro no encuentra gratas, o al contrario, desagradables cosas que el otro no encuentra desagradables, que si lo miramos ya para el futuro, proyectados a 3 años, a 5 años, a 8, a 10, a 15, a 20 años, que el rumbo que tome uno sea totalmente distinto que tome el rumbo del otro, y eso les dé exactamente igual, porque genuinamente tienen metido adentro que los niños son diversos, de verdad, ¿verdad? Si lo son, si son capaces de meterse adentro la realidad, porque no es tapar el sol con los dedos ni inventarse mentiras, es que la realidad es que son diversos. Pero si son de verdad capaces de meterse adentro el hecho de que los niños son diversos, les va a, o les espera un dolor mucho menor, no cero, va a haber muchas dificultades, pero van a ser capaces todos los días de levantarse, a acompañar a su hijo por la vida, a donde quiera que sea que los lleve, a disfrutar de lo que su hijo disfrute, que con seguridad va a disfrutar muchas cosas, ¿sí? De alegrarse con ellos y de ayudarlos a sobrepasar las dificultades que se presenten en el nivel en que se presenten. Si por el contrario, los padres de verdad, adentro de su alma, no son capaces de interiorizar que los niños son diversos, y si bien de dientes para afuera el discurso es que son diversos, de dientes para adentro siguen con la película de que son homogéneos, les esperan muchos sufrimientos, pero muchos, porque todos los días se van a levantar a ver cuánta distancia hay entre su hijo y ese hipotético niño ideal con el que alguna vez soñaron. Entonces, una vez surtidos esos asuntos iniciales de los que hablamos, lo que le espera a los padres depende esencialmente, y ese es el fiel de la balanza, qué tanto son capaces de interiorizar el hecho real de que los niños son diversos. Y eso le señala a la sociedad toda una responsabilidad muy grande, y es la responsabilidad de entender ella, la sociedad, que los niños son diversos, y ayudar a que los padres en este tipo de situaciones puedan vivir esa diversidad de buena manera y no con sufrimiento. Apenas estamos empezando a transitar ese camino. Apenas en los albores del siglo XXI la sociedad toda empieza a entender que en efecto somos diversos y que cabemos todos. Y nos falta mucho trecho por recorrer en ese camino. Pero ahí vamos andando. No, estoy muy emocionada, de verdad que escuchar esto, y de pronto si muchas mamás escucharan esto en cada sesión o cita médica, estarían más llenas de expectativas. Este es el mes de marzo, el mes de la concientización y de la sensibilización de las trisomías, y pues siguiendo un poco con lo que el doctor está mencionando, creo que debemos sensibilizarnos todos, desde nosotros como padres hasta la sociedad, como el doctor menciona. En ese orden de ideas, doc, ¿qué información debe tener la familia y la sociedad para asumir una posición respecto a este tema? La sociedad debiera ser capaz de tener interiorizados dos elementos que al final es uno: el concepto de diversidad, porque de tener profundamente enraizado el concepto de diversidad surge el otro, que es el respeto por la diversidad y la valoración de la diversidad. De hecho, en Colombia eso existe. En Colombia, en la Constitución de Colombia, Colombia se declara respetuosa y valorativa de la diversidad, y en los elementos que desarrollan el mandato constitucional, por ejemplo a nivel educativo, en la ley 115 y todo lo demás, se hacen explícitas estos reconocimientos a la diversidad. Gradualmente la sociedad misma viene cambiando, con todo lo que sufren hoy los padres de niños que tienen condiciones difíciles. Es un hecho que sufren mucho menos de lo que sufrieron sus antecesores hace 50 o 60 años. Entonces hemos avanzado un poco en eso. Nos falta todavía, nos falta mucho.
Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, debiéramos ser capaces de incorporar de mejor manera el concepto de diversidad y lo que va con eso. Desde el punto de vista de la profesión, los profesionales de la salud debemos, como se hace en realidad, nutrirnos con la tecnología de punta, con las nuevas informaciones que van surgiendo, con los avances de la medicina, que son maravillosos y que debemos incorporar. Desafortunadamente, eso a veces significa, o eso a veces se consigue, a costa de olvidar algunos de los preceptos viejos. Y eso sí, tal vez debiéramos ser capaces de corregirlos. Debiéramos recordar de dónde venimos y cuál es nuestra fuente. Por ejemplo, poca gente sabe que la palabra médico viene del griego medomai, y medomai significa el que cuida con sabiduría. El oficio nuestro no es curar en última instancia. Lo hacemos con frecuencia y ojalá lo hagamos cada vez más, eso no tiene discusión, claro, por supuesto. Pero en sus orígenes y en su esencia, y creo que aún se mantiene esa esencia, en realidad lo que somos es cuidadores. Pero no cualquier cuidador, sino un cuidador que está imbuido de tal cantidad y calidad de conocimiento que lo hace sabio. Y entonces el medomai es el que cuida con sabiduría. Entonces, más allá de interiorizar los avances técnicos que surgen todos los días y que son muy importantes, de verdad valiosísimos, y esperamos que cada vez sean más, sin lugar a dudas, la industria de la tecnología médica produce todos los días cosas maravillosas, sin lugar a dudas. Nuestros jóvenes se forman recogiendo toda esa información y eso es valioso. Más allá de eso, debiéramos ser capaces de mantener viva la esencia del oficio. Y la esencia del oficio es ese cuidado. Y en ese cuidado, pues entonces tendríamos que ser capaces de indagar quién es el supremo rector de nuestro oficio. Y el supremo rector, por supuesto, es el bienestar de aquellos puestos a nuestro cuidado. En este caso, ese bebé y, por supuesto, su familia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estoy muy contenta y bueno, hemos hablado, quiero traer a colación una frase que usted me dijo posterior a que mi hijo partió, y recuerdo que me dijo, bueno, mató el tigre y se va a asustar con el cuero. Aquí hemos hablado de madres cuidadoras, de madres que han estado, que tienen a sus guerreros y tienen que luchar por ellos, pero y las madres en duelo. Hablemos un poquito de nosotras. Eso, se va a asustar con el cuero. El proceso más difícil en realidad es matar el tigre. Es pararse frente al espejo, tomar una decisión, apegarse a esa y aguantar el golpe. Una vez hecho eso, lo demás es asustarse con el cuero. Que hay muchos problemas, claro, toneladas. Muchos días en el hospital, muchos chuzones para el bebé, muchas noticias dolorosas. Claro, eso está claro, no tiene discusión. Pero lo peor quedó atrás. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es eso, no asustarse con el cuerpo, efectivamente. Y en ese sentido, pues, vivir con eso. Está ese proverbio latino, carpe diem, vive el día, ¿sí? Y eso realmente es lo que tenemos que hacer, que es lo que debiéramos hacer todos en realidad, de verdad. No que el futuro no exista, claro que existe, y que tenemos que programarlo y hacerlo mejor por este, sí, claro, eso está claro. Pero en última instancia, como dicen por ahí los filósofos de pacotilla, el único que de verdad existe es hoy. Con la desgracia que apenas lo digo, ya es ayer, ¿sí? Entonces, pues viva el día, ¿sí? Saque lo mejor del día y ya. Hay una certeza absoluta, mañana va a estar muerto, su bebé y usted,
seguro. Y yo también, por supuesto, todos. Entonces, pues no tiene como mucho caso andar haciendo programas y proyectos para cuando lo lleven a uno en la carroza funeraria a enterrar. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, viva el día, disfrutes el día, saque lo mejor del día, aguante de la mejor manera las cosas malas que tiene el día, porque a todos nos pasa, a todos nos toca. Y no más, básicamente de eso es de lo que se trata. Mío, vuelvo y reitero, muchas gracias. Con mucho gusto. Hubiera sido muy egoísta en guardarme todos esos consejos que usted me dio y no compartirlos pues con toda esta familia y gran familia que es ahora compatible con mi amor. Pues ojalá le sirva y me dio mucho gusto estar acá. Compatible con mi amor. Muy bien, perfecto. Porque todos bien, somos pues. compatibles con mi amor. Me parece fantástico. Muy bien. Mío, muchas gracias. Felicidades, que estés muy bien. Muy bien.